Bueno, pues seguimos con nuestras charlas habituales en Empleo con Talento, y ahora en este momento, bueno, pues tenemos el placer de conocer a José González, que es el socio de Consultores López y González. Hola José, buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar contigo de empleabilidad, pero bueno, antes de llegar un poquito a eso, cuéntanos algo un poco sobre tu empresa, sobre Consultores López y González, que fuera de cámara me estabas comentando que teníais una socia, bueno, que estáis también en Barcelona, y bueno, nos gustaría conoceros un poquito, cuéntanos. Vale. Mi empresa López y González nace de la fusión de Irene López, que es mi socia que está en Barcelona, y yo, José González. Ambos traemos experiencia en empresas multinacionales y tenemos un bagaje, un recorrido como autónomos, donde finalmente, pues al final de manera natural, terminamos asociándonos y formando López y González. Somos una consultora que nos dedicamos a darle soporte a las empresas, a desarrollar el tejido empresarial. Tenemos la sede en Barcelona, en la delegación de la provincia de Alicante, la gestiono y la lidero yo, y en Barcelona tenemos la especialización de recursos humanos, donde hacemos selección de personal, planes de igualdad, gestión de conflictos, etc. En la parte de digitalización, que es la parte también donde la gestiono yo, la hacemos desde Alicante, y nos ocupamos también del desarrollo en cuanto a estrategia y operaciones. Genial, muy bien. Pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de empleabilidad y actualmente cuál es el escenario actual desde el punto de vista de las empresas en cuanto a captación de talento. Pues mira, ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Nos estamos encontrando un escenario bastante complejo, tanto social como empresarial. Por una parte, no voy a descubrir ahora mismo la rueda, venimos de un tiempo bastante convulso después de la pandemia, donde ha habido diferentes cambios sociales. Además, hay empresas que han sabido transformar eso y utilizarlo como ventaja, pero hay otras que no se han terminado de adaptar y se está produciendo todavía un ajuste de equilibrio. En este aspecto estamos viendo que se han diferenciado mucho algo que antes no estaba tan diferenciado. Por una parte están los perfiles más senior, que pueden otorgarle cierta estabilidad a las empresas por conocimiento y por experiencia, y porque tampoco están sujetos a grandes cambios, pero por otra parte tenemos un tejido más joven, hablo de empleados, donde no solamente les sirve con tener un puesto de trabajo que tiene ciertas horas con unas tareas a desempeñar, están buscando proyectos, están buscando razones por las que trabajar, y en algunas ocasiones nos podemos dar cuenta que hay personas que prefieren no trabajar con algunas empresas porque no les convence el proyecto, porque no les convence el líder o porque no les convence el equipo. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que hay empresas que están solicitando perfiles que no existen, perfiles que quizás antiguamente, conforme se gestionaban los recursos humanos, se solicitaban, pero conociendo que no iban a llegar nunca a un perfil de esas características, pero aún así conseguían currículums, digamos, gente candidatable para poder hacer la selección. A día de hoy, cuando una empresa lanza una oferta y pide un perfil junior con 3 años de experiencia, no encuentra candidatos. Aún así lo siguen haciendo y se están dando cuenta que esas candidaturas se quedan desiertas, y es a partir de una correcta explicación de las ofertas de empleo cuando las empresas están empezando a encontrar ese talento. Desgraciadamente, las empresas todavía tienen cierto recorrido y madurez a la hora de empezar a gestionar los recursos humanos, porque si no, no van a poder encontrar ese talento. ¿Y cuáles serían los retos a los que una empresa se puede encontrar a la hora de poder contratar? Tenemos varios paradigmas. Para empezar, hay empresas que no están lo suficientemente digitalizadas o no están lo suficientemente enfocadas dentro de su entorno de competencia, y no están pensando en hacerlo. Hay otras empresas que sí, que tienen alguna sospecha de que algo no les funciona bien y están en momentos de cambio, y son las empresas que se están empezando a mover. Y luego hay empresas que llevan la delantera y que se han tenido, o bien porque son más jóvenes y han sido más rápidas a la hora de moverse, o bien porque internamente han podido gestionarlo mejor y tenían claro que una estructura digital les iba a apoyar en su propia estrategia de expansión o de crecimiento, o de contención de crecimiento, que también hay empresas que están en esa situación. De forma que el reto principal al que se están enfrentando ahora es a gestionar su propio crecimiento en su entorno competitivo. Desgraciadamente, por la falta de digitalización, gran parte de engancharse de nuevo al carro de la competencia pasa por digitalizarse. ¿¿Y cómo ves tú el escenario
actual desde el punto de vista de empleo, en puestos de digitalización en la empresa, ¿qué se debería de hacer? Pues hay mucho que hablar ahí. Hay mucho que hablar ahí porque son muchos los players que están ahora mismo encima de la mesa. Por una parte tenemos al empleado que necesita tener ciertas habilidades para las cuales a lo mejor o no ha tenido suficiente formación o no ha tenido suficiente dedicación. Los que nos movemos en el entorno de recursos. La administración pública también debería de hacer algo, ¿no? Ese es otro de los pilares. A ese respecto, ¿no? Efectivamente. Uno de los players. Porque si estamos viendo que hay esa necesidad de hace ya tiempo, bueno, pues ahí habría que poner... Efectivamente. Es uno de los pilares también fundamentales. Uno de ellos es el empleado, otro es la administración pública y el tercero serían las empresas. Voy a comenzar hablando primero del empleado porque creo que es el que menos responsabilidad tiene del asunto, aunque no hay que evitar... Y mayoritariamente sea la gente que nos está escuchando, entonces que vaya a ellos a lo mejor lo que tú nos puedas decir, que vaya a ellos para poder ayudarles. Y además le vamos a dar algunos tips, le vamos a dar algunas pistas también para intentar ayudarles a subirse al carro de la empleabilidad. Por una parte, uno de los pilares fundamentales de los retos que hay que solventar en cuanto a digitalización es que los empleados tengan claro que ya no vale voy a trabajar de lo que sea, dame faena. Sí, me da lo mismo, como muchas veces nos dicen, no, me da lo mismo lo que sea, no, es que no puede ser eso. Efectivamente. ¿Qué ocurre cuando una persona está dispuesta a trabajar de lo que sea? Que está enfocando su perfil a algo muy generalista, con poca especialización, y las empresas están buscando, fuera ya de los otros requisitos imposibles de los que estábamos hablando, en personas dedicadas a una tarea a la que le pongan mimo, cariño y pasión. Porque estos son factores diferenciales dentro de las propias empresas cara a que la empresa tenga un nuevo nivel para poder enfrentarse al mercado. Cuando los empleados necesitan formarse en estos nuevos desarrollos de talento digital, no están encontrando ofertas. Ahora vamos a hablar del segundo pilar, la administración pública. La formación que se está ofreciendo dentro de la oferta de empleo, vamos a hablar del público, porque el privado ya sabemos que es más dinámico y se puede reajustar más fácil, además siempre está más en contacto con la empresa privada, el sector privado de educación, pero donde más recursos se emplean en educación siempre es en el empleo público y bastantes impuestos nos cuestan. Esa oferta de empleo, de formación, está muy distanciada de la realidad empresarial que hay a día de hoy encima de la mesa. De lo que existe hoy en día. Correcto. Cuando estamos hablando de la formación en digitalización, bien sea informática, bien sea sistemas, bien sea programación, están basados en libros y lo están ejecutando personas, profesores o quien toque en su momento, que no han pisado una empresa privada jamás. Estamos hablando que en un país como España, donde el 93,7% de las empresas son pymes, son de menos de 100 trabajadores, no se está escuchando cuáles son sus necesidades. La oferta de empleo se ha basado en ideas generalistas, en teorías no aplicadas a la realidad, y cuando las personas salen formadas dentro de sus promociones se están dando cuenta que tienen que volver a formarse dentro de las propias empresas, porque lo que han estudiado solo les sirve en la parte teórica. Eso lo hemos visto también en otras áreas, donde hemos encontrado profesionales de teoría que solo sabían de libros, y cuando se han puesto a manos a la obra en la empresa se han dado cuenta que aterrizar eso es muy complicado. Pero no solamente eso, además las ofertas que se están haciendo dentro de la parte del empleo, de la formación pública, tienen un gran ámbito de profesional muy especializado. Por ejemplo, esto lo vi en una estadística que nos mostraba una asociación PIMEC en Cataluña, que nos enseñaba que las necesidades de las empresas eran un 40% de personal no especializado, un 20% de mandos intermedios y un 40% y otro 20% de estudios superiores, bien sea posgrados, bien sea doctorados. 60, 20 y 20. Exacto, 60, 20 y 20. La oferta real a día de hoy es 40, 20, 40. Hay 40% de personas no cualificadas, un 20% de personas que están capacitadas para ejercer funciones de mandos intermedios y un 40% de profesionales que vienen formados con estudios superiores que las empresas no necesitan. Esas especializaciones, esos grados en la universidad, esos máster que no tienen aplicación en las empresas porque hay muchos menos directivos que mandos intermedios. Además, la oferta de empleo, la oferta de educación, no incluye las soft skills. A día de hoy, una actitud positiva, un buen liderazgo, una resiliencia, una empatía,
hay una serie de particularidades y de habilidades que necesitamos dentro de las empresas para poder hablar con nuestros clientes, para poder diseñar mejor nuestros productos, para entender nuestro entorno, que son necesarias y no se están fomentando y no se están promocionando desde la parte de la formación pública. Y luego, por parte de las empresas, también nos estamos dando cuenta, lo sabemos cuando hacemos procesos de selección o cuando hacemos algún evento y hablamos con los diferentes empresarios, que tiene una línea continuista en cuanto a los miedos a la hora de hacer inversiones. Es posible que eso también esté apoyado por el personal o la formación que tenga su personal y el desarrollo que hay interno de la empresa. Como he comentado antes, la grandísima mayoría de las empresas españolas son pymes, muchas de ellas son entornos familiares. Para tomar una decisión interna en ese tipo de empresas cuesta bastante. Cuesta mucho. Cuesta bastante porque hay que trabajar la cultura organizacional. Y aquí en la zona de aquí de la provincia de Alicante, pues aún son empresas mucho más pequeñas. Exacto. Aquí Y estas muchísimo más empresas pequeñas. suelen ser familiares, donde tienen a sus propios familiares empleados dentro de las compañías. Es muy complejo decirle a tu cuñado, decirle a tu familiar, tienes que formarte porque la empresa va a necesitar esto de ti. O necesitas desarrollar estas soft skills porque realmente estás liderando un equipo y tu equipo no está encajando contigo. Es más difícil. Fíjate, pues aquí en Elche yo conozco a empresas importantes, fuertes, conocemos y desde arriba les dicen que tienen que formarse, si no, no entran a formar parte de la directiva y se forman. Pues eso es genial. Y se tienen que formar. Eso es genial. No se forman aquí en Elche, quizás se vayan a Alicante, Eso se vayan es. a Madrid. Vale, bueno, pero bueno, no importa. Pero se forman y bueno, y es así, como lo quieren. El desarrollo empresarial pasa por ahí. Es decir, tenemos muy buenas empresas, muy fuertes, muy potentes aquí en la provincia de Alicante y en Elche. Muchas contamos con ellas. Eso es genial. Y el desarrollo empresarial pasa por ahí. Pasa porque las empresas entiendan el camino que tienen que recorrer, porque los empleados se acerquen a las necesidades de las empresas y porque la administración pública empieza a entender cómo encajan las piezas dentro de este puzzle, que es complejo, pero que no es imposible descifrar. Hay muchos profesionales, mi empresa no es la única que se dedica tanto a hacer formación como a hacer talleres de empleabilidad, donde ayudamos a las personas y empresas que pueden apoyar a la administración pública para ayudarles a que entiendan la realidad empresarial y las necesidades. En Elche, sin ir más lejos, existen formaciones bonificadas que hacen talleres muy específicos, pero no tienen el empaque y la profundidad que puede tener con profesionales que vienen de empresas donde ya tienen la experiencia, están formados y además se han enfrentado a situaciones que enriquecen muchísimo más que un libro, porque al final no deja de ser teoría. Claro, eso es cierto. Y bueno, para finalizar, para acabar siempre en positivo, ¿qué crees que puede hacer un desempleado para aumentar su empleabilidad hoy en día? Muy bien, vamos a acabar en positivo. Voy a intentar lanzar una serie de tips y de consejos para, si alguien nos está escuchando y nos está viendo, que haga una pequeña reflexión acerca de cuando se enfrenta a esa situación de enviar un currículum a una compañía, cómo puede ganar puntos y cómo puede posicionarse mejor cara a que se pueda ser seleccionado. Dentro de una empresa, cuando se realiza una selección de personal, no podemos olvidar que no dejan de ser personas las que hacen la selección. Una vez ya se ha utilizado el típico filtro que en empresas generalistas se utiliza para hacer inscripciones de empleo, hay que tener en cuenta que cada uno de los puntos en los que la empresa interacciona con el posible empleado, hay un momento de la verdad. Y ese momento de la verdad tiene que ser enfocado desde el punto de vista de qué le voy a yo contar a la empresa para que la empresa entienda que yo soy una persona lo suficientemente interesante como para que me contrate. Que soy el mejor, digamos. Correcto. Una de las cosas que hacen que un currículum se caiga de una selección muy rápidamente, por ejemplo, y esto es muy sencillo de corregir, es un currículum mal redactado. A día de hoy todavía nos estamos encontrando currículum con faltas de ortografía. Bueno, Word tiene un botón que es autocorrector. Bueno, por favor, pasarle el autocorrector al currículum, que es muy sencillo. Además, tecla F7, se corrige solo. Lo siguiente es intentar utilizar técnicas de venta, aunque parezca raro, pero técnicas de venta para mejorar la empleabilidad. Una técnica de venta muy sencilla es vestir mejor un currículum. Actualmente en la red hay gratuitamente plantillas donde puedes rellenar un currículum y que quede más agradable a la vista. Pero vamos a entrar un poco más al detalle y aquí vamos a dar ya un consejo interesante. Cuando estamos hablando de mejorar la empleabilidad,
Estamos hablando de una persona que está buscando un empleo en una empresa concreta. Cuando utilizamos currículum generalistas, lo que estamos intentando es hablar de nosotros y decir, nosotros somos capaces de hacer de todo, en concreto venimos haciendo esto y tenemos esta formación. Pero también hay que entender que la gente que hace esa criba, la gente que recibe todos esos currículum, si no ve nada especial dentro de esos currículum, si no les llama la atención, claro, todos les va a parecer iguales. Y si todo el mundo empieza a utilizar plantillas y todos los currículums son muy bonitos, al final hará son una todos criba, iguales. Claro, se convertirán en todos en estampitas. Todos iguales. ¿Cómo podemos mejorar ese punto? Pues hay una forma bastante simple, pero requiere un poquito de esfuerzo, y es modificar los currículum para adaptarlos a la empresa a la que queremos optar. Y ya que estamos con eso, para hacerlo perfecto, sería utilizar cartas de presentación. Las cartas de presentación se pueden escribir por uno mismo. ¿O de recomendación Se también? puede pedir que se la recomiende un profesional con el que se haya trabajado previamente. Se puede pedir a los profesores de los cursos o de la formación que se haya tenido. Eso, adaptado a un currículum que va enfocado a esa empresa, lo primero que le va a decir a la personal que hace la selección es, esta persona tiene interés, con lo cual es un punto más. Lo segundo que le va a decir, esta persona se ha tomado tiempo en entender cuál es nuestra empresa y qué es lo que hacemos. Esto va en contra de lo que decíamos antes. Cuando las personas van buscando trabajo de lo que sea, le importa relativamente poco a la empresa, va por el sueldo. Pero por último punto, el personalizar el currículum le da también un aviso muy interesante a la empresa, y es este candidato, que obviamente va a ser válido porque ya lo han seleccionado, no se va a conformar con cualquier cosa y ya está avisando a la empresa, oye, no solamente me vas a tener que dar un sueldo, que obviamente todos trabajamos por un sueldo, me vas a tener que dar una razón por la que me quede en tu empresa. Que me guste lo que, claro. Bien sea proyecto, bien sea salario emocional, bien sean condiciones de compatibilidad con conciliación familiar, bien sea teletrabajo, condiciones que hagan que no sea una empresa más, sino que tu empresa sea candidatable para poder trabajar con esas empresas. Así es como un empleado se puede mejorar su empleabilidad, pero también las empresas pueden empezar a trabajar hacia tener mejor marca de empleabilidad, porque de esa manera el talento llegará más rápido. Claro. Claro, hay empresas, por ejemplo, bueno, pues que tienen infinidad de currículums porque todo el mundo, la mayoría, quieren trabajar allí. Correcto. Y otras que, bueno, pues todos sabemos más o menos cuáles pueden ser, pero una pregunta, José, ¿eres con foto o sin foto en el currículum? Yo soy con foto. A mí eso me da un poco igual, de verdad, porque cuando estamos seleccionando un personal para, dependiendo qué tipo de Pero mucha gente nos lo pregunta si eso puede ser o no puede ser. Y bueno, dentro de un currículum, aquí en España, bueno, pues sí, admitimos el tener el currículum. Igual que una hoja solamente, una sola, no hacer 3 o 4. Y a lo mejor, bueno, dependiendo de qué tipo de profesionalidad eres. En el extranjero, por ejemplo, están prohibidos los currículum con foto. Con foto, sí. Y tienen unas estructuras muy marcadas porque abogan por dar las mismas oportunidades a todas las personas. En España todavía permitimos los currículum con foto y, como te digo, personalmente... ¿Desaparecerá un día? ¿Llegará un día que desaparezca? Yo creo que sí. Desde el punto de vista profesional no es relevante, porque el aspecto físico de una persona al final depende de la persona. Lo que queremos de ser empleados son sus soft skills, es su capacidad de liderazgo, es que aplique la formación que ha aprendido y haga la empresa más potente, que le dé robustez y que le dé solidez a la compañía y a la marca. Al final la foto, para hacer un primer filtro, pues no sé, me suena un poco a lo que vayan quizás 10 minutos antes a la entrevista, que no lleguen tarde. Por supuesto, pero ya no solo eso, que tengan un mínimo de coherencia para con lo que están optando. Cuando una persona... Y que conozcan... La compañía, por favor. La compañía y su currículum. ¿Cuántas veces has cogido un currículum, lo has estado tú estudiando, le vuelves a hacer preguntas a esa persona que tienes ahí enfrente y le preguntas algo y no lo sabe o no se acuerda, ¿no? Es decir... Y divaga. Sí. Que hace que pensar que igual el currículum está un poco modificado. Sí, tiene razón. Sí. Pero sobre todo, por favor, entrad en las webs de las empresas, entender las empresas, conocer las empresas, porque nos dan pistas a la hora de tener un cara a cara. Cuando tienes que hablar de algo, siempre va a ser un punto más tener ese conocimiento.
y a la hora de la entrevista que vayan bien vestidos, no, normales, ¿no? Es decir... Eso también está cambiando. Antiguamente, no sé si lo recuerdas, Cruz, pero cuando hacíamos selecciones de personal, una de las cosas que los CEOs antiguos nos solían decir es: ese tatuado o esa tatuada no me gusta. Eso ya va cambiando, afortunadamente. El aspecto es importante, pero sobre todo es importante la coherencia. Si estamos trabajando en hacer una selección de personal para una empresa que tiene a ese candidato la necesidad de ponerlo cara al público, cuando aparezcas en la entrevista tienes que ser coherente y tienes que tener cierto aspecto porque vas a estar cara al público. Exacto. Si la empresa es de relojes premium, pues no puedes ir en chanclas y en bañador de recién venido de la playa. Claro. No estoy diciendo que todo el mundo lleve un traje a todos los lados, pero a veces sí que es necesario, exacto, sí, claro. Dependiendo de qué es lo que estemos optando. Dependiendo. ¿Y qué más crees tú que podríamos decirles algún tip más de empleabilidad? Pues en los tiempos en los que vienen, que van a venir tiempos convulsos dentro de no mucho, uno de los tips más importantes que podemos para que logren sus objetivos es ser coherentes dentro de sus necesidades con la oferta que hay, o sea, porque todavía nos encontramos a empleados que solicitan sueldos de 6 cifras cuando no tienen formación. Bueno, hay que ser coherente lo que se tiene y lo que se sabe con lo que se puede pedir, y después intentar ser la mejor versión de uno todos los días. Es una cuestión ya de trabajo personal, pero conformarse con ser dame trabajo de lo que sea, a día de hoy ya no es suficiente. Por tanto, intentar aprender un poquito, llegar un poquito más lejos, mejorar un poquito cada una de estas skills, siempre les va a posicionar por encima de la competencia. Es cierto, muy cierto. José, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte a ti esta mañana y un saludo, chicos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.